Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo. Recientemente fuimos testigos de un duelo entre el venezolano Jorge Linares y el ucraniano Vasil Lomachenko, una pelea candidata a la mejor del 2018. ¿Qué le faltó quizás a Jorge Linares? Estuvo distanciado de su entrenador de los últimos años, el hombre encargado de su resurrección boxística, Ismael Salas. ¿Qué tan importante es la mancuerna entrenador-atleta? ¿Es imprescindible? ¿Puede un entrenador marcar una diferencia tan radical en un púgil que puede incidir diametralmente en el resultado de la pelea? Para hablar de este tema, ¿con quién mejor que con el profesor Jorge Echeverría, quien nos acompaña aquí en Esquina Neutral? Profe, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. No, el gusto es mío una vez más. Darte las gracias por invitarme una vez más a tu programa, un programa que cada vez se hace más genérico. He tenido la posibilidad de darle seguimiento a los programas anteriores y he visto cómo han pasado atletas de esgrima, de judo, he visto promotores de boxeo y dueños de gimnasio, en el caso de Ernesto Sandoval. O sea que ya Esquina Neutral no es un deporte, no es un programa que se inclina por el boxeo, sino que ha ampliado su mapa profesional, su abanico profesional, y ya vemos también atletas de diferentes disciplinas deportivas. Y también saludar a la producción con Pinto al frente y cómo dejar afuera a la familia del deporte costarricense, que ya se ha vuelto un gran seguidor de tu programa Esquina Neutral. Gracias, Jorge. Vamos al tema. Y no solo vamos a hablar de alto rendimiento, sino qué tan importante es que exista confianza, que el entrenador se convierta como en un padre, un amigo, un hermano de la persona con la que estás trabajando. Bueno, tú en el preámbulo, en el inicio de tu programa, hacías un preámbulo del combate entre Linares y Lomachenko. Ese es el ejemplo fehaciente. O sea, el papá es quien entrena al hijo. Se trascendieron los lazos afectivos y el padre es capaz de llevar a vías de hecho su experiencia como entrenador, y ahí es donde se ha creado esa fusión entre su papá y Lomachenko. Ahora, en el plano contrario, Sala no pudo haber, por X o Y motivo, porque tenía un encuentro, otro de sus boxeadores no pudo hacer la presencia física en la esquina, y se vio que las pinceladas que le faltó a Linares para hacer el combate todavía más parejo, y quién puede imaginar o quién puede poner en duda que haberlo sobrepasado, fueron las pinceladas de la estrategia y la táctica de la esquina que faltó en ese combate. Profe, a lo largo de su experiencia como entrenador de boxeo, como entrenador personal y de otros deportes, esta comunicación, ¿cómo es eso? O sea, usted y el atleta apenas se ven y ya entiende, ya usted sabe cómo anda el de ánimo, qué le puede poner a hacer. ¿Qué tan importante es la psicología entrenador-atleta? Mira, para que no se vea como un yo y una insistencia de nuestra parte como entrenador, yo me voy a basar en un poema que tuve que inspirarme para que los clientes, los atletas, mi hija, que también ya está en el campo del deporte, en la disciplina del tenis, comprendiera lo que es la importancia del entrenamiento deportivo moderno. Y me inspiré en un poema que dice más o menos así: practicar un deporte, cualquiera lo hará. Rendir en el mismo, no todos lo harán. Y al alto rendimiento, muy pocos llegarán. Para ser un crack, una fórmula tendrás que hallar. En la psicología, la ecuación está: procedimientos cognitivos más procedimientos afectivos más procedimientos volitivos son los dígitos a sumar. Para la solución hallar, tendrás que intentar para poderte conectar y posteriormente iluminar. Ya con el resultado final, como un atleta de élite brillarás, y entonces comprenderás que el deporte es una ciencia más. Entonces, no te quedes con la magnitud del poema y quédate con la esencia. El final dice así: y entonces comprenderás que el deporte es una ciencia más. En estos momentos, cualquier deportista, en la disciplina que sea, llámese boxeo, esgrima, judo, cualquier disciplina,
si no tiene el entrenamiento sistemático, si no tiene el entrenamiento diario, planificado, científicamente llevado por el entrenador, nunca habrá un atleta de alto rendimiento, como dicen las líneas del poema que te acabo de dictar. Profe, en el diario vivir suyo, ¿cómo les resulta? Por ejemplo, acá lo veíamos entrenando con Berman Sánchez, un muchacho con el que usted comenzó desde que Berman tenía 14 años. Hubo una separación por razones obvias, los destinos, uno toma por un lado, otro por el otro, pero el volver a entrenar con Berman, se restableció rápidamente la comunicación. Es la fusión de que hablabas tú al inicio, ¿no? En estos momentos él tiene una pelea ya programada con contrato en España, está entrenando didácticamente a título personal, no tiene una esquina, no tiene un grupo de trabajo, y coincidimos hoy en el gimnasio y cuando lo mascoteamos, cuando lo hablamos, cuando lo dirigimos estratégica y tácticamente, los ojos le brillaban porque se sentía identificado, se sentía que alguien que en su momento lo acuerpó, una vez más lo conducía por el camino correcto, que siempre en él fue el triunfo. Profe, estamos hablando de deporte de alto rendimiento, pero en el caso suyo, de su experiencia como entrenador, en el caso suyo que trabaja con personas adultas, con niños, ¿qué tanto incide esa palabra, esa voz de aliento para superar adversidades, para superar hasta complejos que hay personas que tienen? Mira, tenemos la posibilidad, como usted dice, de trabajar en un gimnasio donde llega todo tipo de personas. Desde la mujer que viene buscando la parte estética y el desarrollo de su salud, desde el niño que viene con unos sueños enormes para en un futuro ser un campeón, y hasta aquella persona de 60 o más edad, adulto mayor, que viene con el objetivo de mentalmente regresar a las etapas anteriores de su vida. Y como te decía en una de las líneas del poema, para uno transmitir la enseñanza se tiene que basar en los procesos cognitivos. ¿Qué significa conocimiento? Bueno, ¿qué significa cognitivo? Precisamente es conocimiento. Si el entrenador personal, si el entrenador de la disciplina juega con estas funciones del cerebro, de la parte cognitiva, llámese el pensamiento, la imaginación, las sensaciones, las percepciones, la memoria, son elementos que son funciones del cerebro, que a la hora uno de ponerla de manifiesto con estos tipos de presentes, o sea, ya sea el atleta, el cliente, el niño, el adolescente, siempre van a obtener resultados. Entonces, eso es lo que nos falta en el alto rendimiento, llevar el elemento técnico con todas las funciones cognitivas que el cerebro desarrolla en el momento de llevar ese elemento técnico. Cuando usted juega con esto, el resultado, el beneficio se va a ver tanto en el atleta como en el adulto mayor. Bueno, es verdad que un tema de palpitante actualidad en el deporte, binomio atleta-entrenador. Después de esta pausa vamos a conversar acerca de la conveniencia de que exista un nexo familiar entre deportista y entrenador. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan factible es? Después de una pausa lo veremos con don Jorge. No te vayas, esto es Esquina Neutral. De regreso aquí en Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo y del deporte en general. Hoy con un tema interesante, la importancia de la mancuerna deportista-entrenador. Nos acompaña el profesor Jorge Chavarría. Don Jorge, veíamos un poco, y acá va un poco la pregunta, diferencia, deporte de alto rendimiento y deporte por salud. ¿Hay alguna diferencia en el trato atleta-entrenador en estas disciplinas? No, ninguna. La metodología del deporte es una sola y cuando el profesional la aplica es válida para un atleta como para un cliente del gimnasio. Precisamente ahí es donde está el producto limpio, ahí es donde está el producto esculpido.
cuando el profesional no hace distinción de su conocimiento y lo aplica tanto al atleta de alto rendimiento como al cliente de un gimnasio. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que para no hablar en nombre propio, que se me ha venido a la mente y tú eres parte del conocimiento del mismo. En estos días estuve leyendo un libro que se llama Entre cielo y tierra, que es la vida deportiva de Mireya Luis, tanto en el ámbito del deporte, o sea, el libro se desarrolla con elementos de la vida de Mireya en su ámbito social, como los resultados grandiosos que tuvo en el voleibol en la arena internacional. Y un poco que te lo voy a dejar ahí, yo sé que tú, por amante del boxeo, por amante del voleibol que eres, por atleta que fuiste en su momento, y que en la lucha esa entre el periodismo y el voleibol ganó el periodismo, en tu momento de tu vida jugaste voleibol. Y por tu experiencia como periodista deportivo, sé que tienes más elementos a esgrimir de Mireya que yo. Entonces te voy a dar, voy a hacer una arista en mi discurso para que tú de ella hables algo y caer en lo que al final queremos para darte respuesta a la pregunta que me hiciste. De Mireya Luis, como atleta, ¿qué conoces de ella? Bueno, de Mireya conozco muchísimo, de hecho tengo el gusto de poder decir que hemos compartido con Mireya Luis, pero sobre todo conozco su perseverancia, su cultura, porque no fue una persona solo que se quedó en el deporte, sino actualmente es miembro destacado, vicepresidenta de la Federación Internacional de Voleibol, una atleta que independientemente de sus cualidades físicas, también siempre estuvo presta a escuchar a su entrenador, a Eugenio George. Permiso un momentico, por eso te la traía a colación, porque hablábamos de la fusión entre el atleta y el entrenador. Entonces, ¿qué mejor fusión o qué mejor ejemplo? El mundial, ya no cubano, porque Mireya es mundial y Eugenio George es un entrenador mundial, que esta mancuerna, como empleando el término tuyo, de Mireya y Eugenio George. Prosigue su discurso. Que de verdad que nada más de verse se entendían en una relación padre-hija que no solo se veía fuera de la cancha, sino se daba excelentes resultados dentro de la cancha, profesor. Fíjense qué fusión, qué interacción, qué amalgama había ya no entre Mireya y Eugenio George, sino entre el equipo de las Morenas del Caribe y el entrenador, que se salía del marco del voleibol, las enseñó a sentarse en las mesas para comer, las enseñó a escoger de la moda los mejores estilos que le cuadraban a cada una de ellas, y no Mireya cuando se manifiesta de Eugenio. Cualquiera de las Morenas del Caribe, cuando hacen mención de Eugenio George, trascienden la barrera del entrenador y lo llaman como un padre de formación. Eugenio George, el mejor entrenador de voleibol del siglo XX, Mireya Luis, 3 veces campeona olímpica y también integrante del equipo llamado las Espectaculares Morenas del Caribe, que hizo historia en el voleibol mundial. Profe, vamos al tema de la interacción con los deportistas y su experiencia acá en Costa Rica en el boxeo, porque sabemos que usted ha trabajado con muchos boxeadores acá. Cuénteme algún caso de boxeador con el que haya sido fácil trabajar y alguno con el que haya sido un poquito más difícil. Mira, casualmente hoy tuvimos un preámbulo antes de la entrevista y fue filmado para hacer promoción a la pelea de Berman. Un ejemplo de atleta iniciándose en la disciplina es el propio Berman. Lo tuve en mis manos cuando tenía 15 o 16 años, era apenas un adolescente. Cómo contribuimos en su formación armónica y multilateral. Cuando digo armónica y multilateral, o sea, cómo aprendió los elementos técnicos, tácticos del boxeo como un relámpago muy rápidamente, pero también la formación social. Vivía en un área geográfica de San José, en la Cueva del Sapo. Es un lugar donde es muy difícil vivir. Él supo, a través del deporte y las enseñanzas de uno como entrenador, irse por la vertiente del camino correcto, incorporarse socialmente a la sociedad de este país, y en estos momentos cuenta con su negocito donde se incorpora toda la familia y es un hombre socialmente activo. De otros boxeadores, profe, sabemos que trabajó con Cat Davis, con Brian El Tiquito Vázquez. ¿Qué recuerda de esa época de entrenamiento con ellos?
Y en el otro polo, por decirlo de alguna manera, puedo decir que trabajé con Carl Davis una vez salido de una sentencia que cumplió por algún motivo de su vida, que a veces no son buenos nuestras manifestaciones. Supo cumplir con la justicia, supo cumplir con la sociedad, y cómo se acogió dentro del penal con un programa donde el deporte era la actividad rectora. Supo salir después del penal, incorporarse socialmente también activamente a la sociedad costarricense, y en estos momentos también ya es una persona en la cual los valores que uno supo impregnar en su momento han dado resultados en la formación armónica y multilateral en la sociedad. Trabajó usted también con damas de alto rendimiento. ¿Hay alguna diferencia, profesor, en el entrenamiento con mujeres y hombres? Hay que tener en cuenta factores. Y no estoy hablando, con todo el perdón de los amigos de Esquina Neutral, entre el hombre y la mujer no hay absolutamente ninguna diferencia, pero sí creo que hay determinados momentos, hay determinadas cargas que dosificar, y también hasta el tema de la relación personal. Sí, en el ámbito deportivo, en todas las disciplinas, nos damos cuenta que los caminos se van estrechando y se van uniendo más a los resultados comparados con el hombre. En el ámbito social, claro que hay diferencias, ya lo dice el sexo, ¿no? El hombre es masculino y la mujer es femenina. Voy a hacer una salvedad, en cuanto a la metodología del entrenamiento, volvemos a reiterar como al inicio, es una constante, es un pi. Pero en cuanto a las relaciones interpersonales, indiscutiblemente a veces hay que manejar instrumentos psicológicos para que se hagan ver mucho más el mensaje que uno quiere llevar que con los hombres. Profe, ¿qué les parece? Vamos a un corte comercial y venimos a cerrar el programa con una conclusión interesante a la cual creo que hemos llegado hoy. Pausa, no te vayas, esto es Esquina Neutral. De regreso aquí en Esquina Neutral, estamos conversando sobre la importancia de la dupla entrenador-atleta. A modo de conclusión, don Jorge, el tema fundamental es una excelente armonía, una excelente comunicación, pero ¿cómo se hace eso sin caer en la alcahuetería? Mucho profesionalismo. Cuando predomina, el atleta es una esponja, el atleta es un imán, y sabe rápidamente captar cuando un entrenador manda un mensaje objetivo y claro. Y cuando decimos es el entrenador, se manifiesta de esa forma, es cuando predomina en toda su totalidad su manifestación profesional. Cuando el profesionalismo predomina, se lo irradia al atleta y se crea una barrera de respeto que es la que lleva al éxito, tanto en el deporte como al éxito social del atleta en su vida. Usted, en su rol de entrenador, de formador, ¿ha tenido deportistas de los cuales siente que ha aprendido? Es una interacción, se aprende del atleta constantemente y el atleta también aprende del entrenador constantemente. Decía un gran pedagogo, el profesor enseña, pero del maestro se aprende. Don Jorge, como siempre, un gusto tenerlo por acá en Esquina Neutral. Muy usted centrado en la preparación de Bergman y también en otros proyectos. Los interesados en recibir clases con usted, gran pedagogo, gran formador, ¿dónde lo pueden contactar, don Jorge? Bueno, en estos momentos estamos, como siempre, en el Arena Trek. Ahí desarrollamos a través de la cultura física y los elementos técnicos del boxeo y del karate, desarrollamos al cliente la salud y la estética para un bienestar social mucho mejor. Las gracias al profesor Jorge Chavarría. Esto fue Esquina Neutral, agradeciéndole a Jorge Pinto en la producción y a los buenos amigos de acá del gimnasio número 1, pero sobre todo a ustedes que nos honran con su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.